novela 2014, en el cual ha ocupado una mención honrosa, el segundo puesto. El primer puesto lo ocupó el escritor ya reconocido por toda su trayectoria, Augusto Iga Oshiro, con su libro Saber Matar, Saber Morir. Muy buenos días, Lenin. ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Realmente es una primera para la literatura peruana. En realidad, no sé si en América Latina se haya escrito algo sobre el cementerio, el tan conocido cementerio Père Lachaise. ¿Es que tú tienes alguna información sobre eso? La verdad que hacer la novela me costó mucho tiempo, sobre todo por la investigación y el trabajo de campo, ¿no? Había que ir al cementerio, hacer las fotografías, conocer el lugar, las divisiones, sobre todo, que muchas veces cuando vamos de turista no nos las aprendemos, ¿no? Vemos división número tal, división número tal. Y aparte algunos libros que me ayudaron en la biblioteca François Mitterrand y en internet también. Yo he visto algunas de tus entrevistas que te han hecho en el Perú. Tú mencionas que has hecho un trabajo de investigación. Tú en tu libro tomas personajes de la cultura francesa y de la cultura mundial como Oscar Wilde, Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel de 1966-67, el guatemalteco. ¿Cómo esa capacidad que tú dices para investigar, cómo tú lo planteas en tu literatura? En realidad, cuando yo empecé a hacer la obra, tomé muchos personajes. Tú sabes que en el Père Lachaise tenemos una gran cantidad, no solamente de escritores, sino investigadores, artistas, y de esa lista de más de 20 personas empecé a elegir unos cuantos. Ahora, la elección fue un poco difícil, no debíamos quitarle mérito a uno o a otro. Entonces, después, ya viendo un poco la geografía del lugar, opté por estos 5, ¿no? Por Oscar Wilde, Molière, La Fontaine, Edith Piaf y Miguel Ángel Asturias, e incluí a un personaje que ya estaba en otra novela, No le reces a los muertos, y empecé a jugar ahora con la temática de París. Dime, en el caso de los personajes así conocidos, hay que decirlo que en el cementerio Père Lachaise las tumbas más visitadas es de Edith Piaf, Oscar Wilde y Jim Morrison. Realmente son las tumbas más visitadas. ¿En qué medida tú te has sentido influenciado por esa cosa turística para plantearlo en tu obra? Yo siento de que las personas que vivimos en París estamos como una especie de escaparate o museo. Los turistas vienen y llegan, la misma cantidad que vive en París, llega la misma cantidad cada año de turistas. Y nosotros siempre, inevitablemente, vamos a salir de casualidad en una fotografía. Siempre tu rostro va a estar en alguna parte del mundo porque el turista te la tomó. De esa misma manera, estos personajes me llamaron también la atención. Oscar Wilde era un personaje que no solamente me gustó su literatura, sino esos mitos que se tejen en su tumba, ¿no? Como es el caso de los besos que se le daban a la imagen, a la esfinge, o también parejas que llegaban y tenían ciertos encuentros sexuales en la tumba, ¿no? Entonces estas cosas a mí me llamaron la atención, no solamente por el autor, sino también por lo que sucedía en el Père Lachaise. Y por lo de Miguel Ángel Asturias, por ese especie de lanzón que está, ese lanzón maya que está en el Père Lachaise, y que mucha gente cuando lo ve no entiende qué es, ¿no? Incluso cuando yo hablaba con los guardianes, ellos no sabían qué cosa era, ¿no? Esa piedra, decían nada más. Otros por ahí decían, no sé si es azteca o maya, al final no sé la diferencia, bueno, es igual, decían. Entonces fueron esas cositas las que poco a poco me llamaron la atención y me influenciaron a hacer. De otra parte, en tu búsqueda, ¿cuál es el aporte? Porque, bueno, muy poca gente, y tú lo dices en tu libro, ya se acuerda de Miguel Ángel Asturias realmente, y es una pena porque no hace mucho que ha muerto en los 70 y tantos. ¿Cuál es lo que tú te ha llamado la atención, algo que hayas encontrado como información sobre este? Porque de Edith Piaf se ha dicho todo, se ha estudiado todo. O sea, no te menciono de Edith Piaf porque aquí se sabe todo de Edith Piaf. Pero con relación a Miguel Ángel Asturias. Lo que pasa es que son dos mundos diferentes, Abel. Si nosotros tocamos a Molière, La Fontaine, Edith Piaf y Oscar Wilde, son los personajes más conocidos aquí, pero en el Perú es diferente. Mientras que Miguel Ángel Asturias es más conocido allá, y aquí es diferente. Porque si tú, por ejemplo, vas al Père Lachaise, tú vas a ver que entre la lista no figura Miguel Ángel Asturias. Y yo le dije eso a las personas, le digo, oiga, es el primer premio Nobel hombre que nosotros tuvimos en Latinoamérica, ¿y por qué no figura en la lista? Ah, sí, qué raro. ¿Cuál es? El de la de Estela Maya.
Ah, el de la piedra. Me dice, sí, no sé, qué raro, tal vez no será tan conocido. Entonces, yo lo que quise no solamente fue revalorar un personaje que me gustan mucho sus obras, como Leyendas de Guatemala, como El Señor Presidente, sí, sino que también lo que quise es ver esta especie de contraposición, qué es lo que se sabe en Francia y qué es lo que se sabe en Perú. El título Cementerio de Père Lachaise llama la atención en el Perú, pero en la traducción, lo que está haciendo la traductora, decidió cambiarle el título, porque ella me dice, ¿no? Imagínate Cementerio Père Lachaise acá, imagínate que en Perú digan Cementerio El Ángel. ¿Quién le va a dar atención? En cambio, si nosotros ponemos, por ejemplo, l'assassin du Père Lachaise, el asesino del Père Lachaise, va a llamar más la atención. Y es lo que ella, por ejemplo, está haciendo con la traducción. De otra parte, entrando realmente a la temática de tu libro, tú en No le reces a los muertos ya hablabas del investigador Chacaliza. Dime, es una opinión personal. Cuando yo leo tu libro, yo lo leo como una transposición de lo que es la cultura latinoamericana en el Père Lachaise, porque tienes las emigraciones guatemaltecas, tienes la migración irlandesa, todo lo que representa París en realidad. Es que me equivoco cuando te digo que es una traslación de un cuento que puede existir, no sé, en Chile o en Bolivia, en fin. Yo creo que sí, yo creo que en realidad cuando nosotros venimos a un lugar o vivimos en un lugar, en un país diferente, lo que tú quieres hacer ahora es que el centro geográfico sea ese lugar en donde tú vives. Y lo que yo hice fue eso, ¿no? Si ahora estoy en París, nunca había escrito una obra sobre París. Mis 3 primeros libros, los 2 tratan sobre el Perú, el tercero es un poco más cosmopolita, pero no había un texto sobre París. Lo que quise hacer es ahora esta visión que nosotros tenemos acerca de los latinoamericanos en Francia, ¿no? Y que muchas veces pasamos desapercibidos, ¿no? Somos muchos, pero pasamos desapercibidos. Recuerdo cuando se hizo una novela, una película que es con una fe du bon Dieu. En esa película se relataban todos los clichés. Aparecía el chino, aparecía el judío, aparecía el musulmán, pero no aparecía el latino. Entonces, lo que quería yo es que también uno se dé cuenta que hay una presencia latina aquí, y una presencia latina fuerte. Y por eso que también muchos de mis personajes, incluso el investigador Chacaliza, son personajes latinoamericanos. Sí, Carlos. Sí, bueno, hablando de literatura, te hacer una pregunta, Lenin. Se está dando mucha importancia a la forma estructural del cuento últimamente en el Perú, en la literatura, y de novela también. Hay escritores de mucho renombre que han logrado dominar la estructura del cuento y la novela. Ellos utilizan personajes ilustres y hacen una novela, pero cuando se lee la novela uno se entera de qué pasa con el personaje, qué ha pasado con él, se entera de toda su historia y nunca más se lee la novela. Según Osvaldo Reynoso, eso ni siquiera es una historia, no es nada. Son escritores prosaicos y la técnica que se utiliza, según Osvaldo Reynoso, es una técnica de la jurisprudencia. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Quiero entender un poco mejor la pregunta, o sea, ¿a qué ibas tú? A la jurisprudencia, a los escritores prosaicos que utilizan personajes y que al final esa novela ni siquiera es una historia, como dice Osvaldo Reynoso. Ya, creo más o menos entender. Sucede que cuando tú tocas un personaje célebre, importante, no necesariamente estás buscando tú ser célebre o importante. Yo recuerdo hay muchas obras de Vargas Llosa que toca personajes en donde él va a ficcionalizar su vida, ¿no? El paraíso en otra esquina, con Flora Tristán, por ejemplo, el sueño del Celta, en donde también aparece este irlandés que buscaba la independencia de Irlanda, pero no es que solamente es el personaje el que va a ser olvidado, el personaje es célebre, el personaje es recordado. Y si tú leyeras Cementerio de Père Lachaise te vas a dar cuenta que en esta historia no son los personajes los que aparecen. La obra es una novela policial que sucede en las tumbas de estos personajes y en donde, como hizo un buen resumen un amigo en esta tarjeta, él lo resume de esa manera, ¿no? Cementerio de Père Lachaise es una novela que se desarrolla en el cementerio más emblemático de París, en donde diversos cuerpos han ido apareciendo en las tumbas de escritores y artistas reconocidos, y es ahí en donde sucede el hecho, ¿no? En donde se va a dar la trama de la historia. Los personajes que hay en el Père Lachaise, es cierto, no van a pasar desapercibidos en la novela, pero es sobre todo las muertes lo que va a llamar la atención porque es una novela policial.
De otra parte, con relación al investigador Chacaliza, tú en tu primer libro ya lo tomas a él, tú lo vas a seguir trabajando como referente, como hiciera Andrea Caniglieri con el inspector Montalbando, y bueno, en esa trayectoria vas a seguirlo trabajando. Y otra cosa que me llama la atención es ¿por qué ese personaje siempre tiene que desaparecer en algún momento? ¿A qué se debe eso? Cuando yo empecé a escribir no tenía la idea de hacer una literatura policial, ni tampoco la literatura negra, aunque me llamaba la atención. En realidad, Chacaliza aparece en Cementerio Père Lachaise por el azar. Sucede que yo, cuando hice No les reces a los muertos, pensé que de ahí venía otra etapa más. Pero cuando empecé a hablar también en una entrevista con una periodista, me hizo la misma pregunta: ¿aparecerá en algún momento Chacaliza? No lo sabía, ¿no? Pero luego, viendo que la novela también era una trama policial, dije, ¿pero por qué no? Ahora, si me preguntas que tal vez existirá en otra historia, digo lo mismo, ¿por qué no? Yo sé que en el Perú, lamentablemente, no ha habido una literatura, no ha habido un interés hacia la literatura negra o literatura policial, tampoco a la fantástica. El Perú se centra por ser una literatura costumbrista o realista, y sin embargo la literatura policial por fin se le está dando esta importancia, ¿no? La Cámara Peruana entonces ve lo que es una novela policial y le da un premio a una novela policial. Hace 2 años le dio un premio a una novela fantástica como fue Los Viejos Salvajes. Entonces veo que un poco la idea de la temática en el Perú está cambiando, y eso me parece agradable. Para terminar, Lenin Solano, hay una cosa que, bueno, unos amigos que me he encontrado, tú has sido finalista en el Cuento de las 1000 palabras de la revista Caretas, y me dijeron dónde lo pueden leer el texto, si lo podrías afichar en algún lugar para poderlo leerlo. Sí, yo creo que ese texto también me lo están pidiendo ya hace un tiempo. Voy a tratar de ponerlo en un blog que yo tengo, y también la novela la vamos a presentar en la Universidad de la Sorbona el día 20 de noviembre, todavía falta mucho, 20 de noviembre a las 7 de la noche. Para las personas que quieran venir, vamos a estar ahí en una velada literaria. Lo que sí les pido es que tal vez me escriban, porque la universidad nos ha pedido una especie de lista para los que puedan entrar. Va a ser en el auditorio principal, en el auditorio Descartes, si no me equivoco. Y bueno, vamos a estar ahí charlando sobre eso. Y para las personas que tal vez no leen español, tengo una traductora que se interesa en la novela, que llevamos en la mitad de la traducción y que seguramente estará a fin de año, como La Saint du Père Lachaise, para los que también quieran leerlo en francés. Bueno, en todo caso, Cementerio Père Lachaise, Lenin Solano Ambia, muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias a todos.